Hola amigos, hoy traemos el Mercedes GLA Diesel, 150 caballos, rival del X1 que probamos hace bien poquito. Bueno, pues vamos a ver cuál es mejor. El GLA es uno de esos subcompactos que se pusieron tan de moda y además de los, digamos, de los caros, de los premium, los que en teoría tienen un poquito más de calidad, pues un coche rival de un Q3 de Audi, del X1 que probamos recientemente, os lo dejo aquí, de BMW. Al final son una serie, son unos coches bueno, pues que han gustado mucho y que hemos visto mucho por nuestras calles. En concreto el GLA es de 2020, esta generación. Acordaros que antes era más un compacto, era un clase A un poquito levantado, y en su segunda generación se convirtió, pues, como sus rivales, en un sub en toda regla, más alto, más grande, más ancho, con una habitabilidad mejor, con un mejor maletero, que era el punto fuerte, el punto débil, perdón, del anterior GLA, sobre todo las plazas traseras. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, es un coche que lo puedes personalizar, como todos los Mercedes, sobre todo Mercedes, Audi, BMW, son un coche que estos son 43.000 euros lo que cuesta el GLA Diesel, 150 caballos, tracción delantera, cambio automático, son 2.000 euros más, Nacho, 2.000 euros más con tracción total, pero claro, ese es un precio de partida. Luego, en cuanto empiezas a meter cosas, por ejemplo, pintura mate, pues ya vas sumando el kit este AMG que trae, que es un kit que tiene muchas cosas. 2.000 euros más. Al final va subiendo y ten en cuenta que el 10% en estos coches, en un Q3, en un X1, el 10% del valor del coche se lo vais a acabar metiendo en extras. Y si no, preguntad o mirad porque siempre ocurre así. Pues es lo que os digo, que puedes cambiar mucho la estética del coche. La pintura mate esta pues, puede ser muy bonita para muchos. A mí es que los colores mate no me convencen, pero bueno. Es satinado, a mí sí me gusta. Satinado, bueno, a mí no es una cosa que me vuelva loco. Con el kit AMG pues le metes otras llantas. Ojo con los kits estos deportivos, porque en concreto este de AMG rebaja la altura de la carrocería, endurece y cambia las llantas. Por lo que hemos probado, lo que endurece no afecta al confort, no se vuelve el coche inconducible y sigue siendo un coche confortable. Pero ojo con los kits estos, porque a veces te traen distinta medida, depende de lo que pidas, distinta medida de llanta y neumático delantero y trasero. Y eso es una cosa que yo nunca recomiendo, porque te complica la vida. Te complica la vida porque al final no puedes estar pasando unas ruedas, cambiándolas de eje, son ruedas normalmente más caras y al final, bueno, pues es que es un coche diésel 150 caballos, es que tampoco necesitas, por estética, complicarte la vida. Vemos la etiqueta C de la DGT, también vemos esto que puede ser cromado, que puede ser, bueno, pues es que aquí puedes hacer muchísimas cosas. Vamos al maletero, que os voy a enseñar el espacio que tiene y además os voy a contar un poquito más sobre los rivales que tiene este coche. La parte trasera, bueno, estoy yendo rápido en este coche porque al final es un coche que está visto, es un coche de 2020. Tiene que tener la actualización en breve. Ya sabéis que los coches normalmente la vida son 6 años y a mitad de vida es cuando suelen tener la actualización. Lo que pasa es que, claro, los coches que han salido en 2020 a lo mejor los alargan un poquito más, porque ya sabéis lo que pasó ese año que no nos movimos mucho. ¿Qué os voy a contar de aquí? Bueno, sí, tengo una cosa que contar. No os mováis. Aquí estoy, los escapes. Falsos. Ay, ¿qué hacemos? Pues nada, pues aguantarnos. ¿Qué vamos a hacer? No vas a no comprarte el coche por ese detalle. Al final, esto lo he preguntado muchas veces, y se lo he preguntado en muchas marcas, y al final los de diseño
te dicen que, bueno, que es una forma de pues, igualar las cosas, de que el coche no te manche por aquí. Tienen muchas explicaciones, pero bueno, yo me quedo con la de ahorrar costes, y lo están haciendo prácticamente todas las marcas. ¿Lo excusamos? No, pero os lo explico, tal cual. Os voy a contar aquí sentado el maletero, la capacidad del maletero. Por cierto, ahora que lo veo, estos coches pueden tener suspensión de dureza variable, opcional, que es una cosa que si pues son 1.300 euros más o menos, que es una cosa que si la quieres montar, la puedes montar. Esta unidad lo lleva. A ver, os quería hablar aquí del maletero y un poco del precio y los rivales. Este tiene 435 litros. Si nos vamos a rivales, por ejemplo, el BMW X1, que lo es completamente nuevo, tiene 540 litros, tiene más maletero que este. El Audi Q3, 530, también tiene más maletero que este. Un Evoque, un Land Rover, un Range Evoque, podría ser un rival, 472 litros, también tiene más maletero que este. Un Cupra Formentor, ¿por qué no? 450 litros. Un Jaguar I-Pace, 470 litros. Bueno, un Mazda CX-5, si metemos un coche así un poco más, 522, y no es más caro que este. Un Tiguan, 520, al final se ha quedado con un maletero un poquito más pequeño que cualquiera de sus rivales, y bueno, ya no os digo un Tucson, un Sportage, que al final tiene un maletero mucho más grande. Se ha quedado con un maletero un poquito más pequeño, y quizás ese sea uno de los puntos débiles del coche, siempre y cuando consideres que 435 litros no son suficientes para ti. Yo creo que aquí hay un buen maletero, pero es que los rivales tienen mejor maletero. En cuanto al precio, pues ya os he dicho, parte de los 43.000 euros en versión tracción delantera y de los 45.000 en versión tracción total. El X1 parte de los 40.000. Con el motor de 150 caballos diésel también, y cambio automático, y tracción delantera. Bueno, es más barato, pero claro, luego te pones a equiparlos, y ojo, pero yo creo que al final, equipando unos y otros, el BMW va a ser un poquito más barato, pero claro, al final un coche de estos que sea 1.000, 2.000 euros más baratos, y estos coches que muchos se suelen sacar por renting de empresas, no sé si al final eso influirá o no. 42.000 cuesta el Q3, pero claro, el Q3 en versión manual y 150 caballos. Si lo quieres automático como este, 44.600. 44.600 ya se pone en el precio, bueno, un poquito más caro que este, pero igual, en cuanto empiezas a tocar equipamientos, ¿quieres algo más barato? Mira, un Cupra Formentor cuesta más o menos, cuesta 36.500, más barato, y 42 si lo quieres con tracción total y bueno, pues y automático. El Evoque cuesta lo mismo que este, más o menos, hay que ver igual temas de equipamientos. El Evoque son 163 caballos, es un poquito más potente. El Jaguar, 37, el Mazda CX-5 está en 35, qué productazo es el Mazda CX-5, habrá que traerlo aquí. El Tiguan, 40.000, bueno, podríamos poner de rival un Lexus UX, pero es híbrido. Bueno, pues será rival de las versiones híbridas de este coche. Y también, pues eso, el RAV4, el Tucson, el Sport, esos coches los podríamos meter, pero claro, esos son mucho más baratos y tienen un maletero bastante más grande. Vamos a hablar un poquito del motor. Os voy a contar lo que corre. Como siempre, abrimos el capó y vemos que afortunadamente lleva hidráulico, singular, pero suficiente. Motor, 2 litros, 150 caballos, diésel, turbo de geometría variable, y un motor que anda bastante bien. Está asociado al cambio al 8G Tronic, bueno, es un cambio de doble embrague multidisco en baño de aceite. Es un cambio, pues no es el convertidor de par habitualmente. ¿Qué? ¿Frío, eh? Frío. No sabéis el frío que estamos pasando últimamente en los vídeos y el tiempo que estamos teniendo para grabar estos vídeos. Anda, Nacho, sal de plano, como lo estropeas. Déjame el guión. Bueno, me lo pienso. No te lo pienses, trae. Que si no, el próximo día no vuelves a derrapar como los Supra. ¿Cómo me dejó pintado el circuito del INTA con el Supra al niño?
En fin, aquí, ¿qué os quería decir? Os quería hablar de prestaciones. Hoy no os las cuento al final del vídeo, las cuento ahora. Y comparado un poco con sus rivales. Fijaros aquí en la tabla, está hecho los 1000 metros en 29,95 y el X1 lo hizo en 30,02, es decir, el mismo tiempo, prácticamente el mismo tiempo. Con lo cual, bueno, aquí veis el Tonale, veis el Formentor, mucho más rápido que el Formentor, con lo cual, por prestaciones, no merece la pena elegir uno u otro, por decir que uno anda más, uno anda menos, andan todos más o menos igual. Con 150 caballos tienes potencia de sobra en estos coches para moverte con la familia, en verano, cargado, aire acondicionado, sin ningún problema. Así que, de todas formas, vamos a salir a la calle. Primero os voy a enseñar por dentro cómo es, y luego salimos a la calle y vamos a ver cómo se comporta en la calle, y volvemos al INTA para lo de siempre. A ver qué consumo ha hecho Ned. ¿Habrá gastado menos que el X1? Lo puso difícil el X1, ¿eh? Como siempre, al entrar, las llaves te las puedes quedar en el bolsillo, o bueno, tienes aquí 2 posavasos donde puedes guardarlo. El teléfono móvil, pues aquí tenemos un hueco que en opción puedes pedir un cargador inalámbrico. Yo te recomiendo que pongas el cargador inalámbrico porque al final, bueno, pues te desentiendes del móvil y se va cargando ahí. Si no lo quieres cargar, lo sacas aquí fuera. El móvil tiene conexión Android Auto y Apple CarPlay, pero con cable. Con cable. Por Bluetooth tienes lo que sería el uso del teléfono, pero si quieres activar todas las funciones de la pantalla y que se replique la imagen de la pantalla de tu teléfono aquí, al final lo necesitas hacer por cable. Postura de conducción, bueno, acceso es bueno delante, el acceso es bueno detrás. Mirad cómo va Nacho sentado ahí, no va mal de espacio de piernas, no va mal de espacio de cabeza. La plaza central igual, tiene buen acceso y hombre, al final estos asientos, es lo de siempre, la plaza central es más incómoda, pero así todo no es tremendamente incómoda. Lo que sí que tienes ahí abajo es el reglaje longitudinal de la banqueta, que es un extra de 500 euros, no viene de serie, lo tienes que poner. Una vez ya estamos dentro, sentado aquí, bueno, este tiene el reglaje de lumbar eléctrico. A ver, este asiento va en gustos, Hemos hecho un pequeño test entre toda la gente del equipo y ha salido más gente la que iba incómoda que la que iba cómoda. Y es por la parte lumbar. Pero claro, ya sabéis que cada espalda es un mundo. Yo me noto un poco como que me está empujando un poquito de lumbar y me obliga a echar un poquito más el respaldo hacia atrás. Luego al final empiezas a andar y ya se te olvida, pero yo no voy especialmente cómodo, por lo menos en este asiento. En otros asientos de Mercedes sí que he ido cómodo. Volante, un poquito achatado por aquí, pero al tener el kit AMG, claro, es que lleva los pedales de aluminio, lleva el volante deportivo con las costuras en rojo, un buen volante en cuanto a tacto, grosor del aro, un poquito achatado por aquí. A mí me gustan los volantes totalmente redondos. Pantallas, hay 3 tipos de pantallas, Esta es, digamos, la tope de gama. Y está unido, aunque están separadas, pero está unido en una misma pieza la pantalla. Y entonces, si tú conectas aquí, si pones el contacto, puedes personalizar esto como tú quieras, puedes cambiar. Aquí tienes dos especies de joystick, uno a cada lado. Con digamos que puedes manejar la pantalla central, que es esa, que también la puedes manejar así, y con un tacto extraordinario. Tú en el momento en que le das, tienes acceso a todo y además de una forma muy rápida. Pero ya os digo, lo puedes tocar desde aquí, cosa que no en todos los coches, sino en todos los rivales puedes hacer. Me gusta mucho eso. También puedes personalizar la información que ves aquí, puedes personalizar la pantalla central o te puedes ir
pues reloj por reloj. Puedes elegir lo que quieres ver, o puedes incluso cambiar el estilo de visualización. Por ejemplo, ahora está el clásico, pues coges y pones el deportivo, por ejemplo, que es en colores amarillos. También puedes elegir lo que quieres ver en cada uno de los relojes. Tienes aquí las levas del cambio, que vas a tocar muy pocas veces. El climatizador, los mandos están fuera, bien Mercedes, bien. Nos han sacado los mandos, con lo cual no tenemos que andar buscándolos en la pantalla. Por lo demás, hay un paquete que se llama Premium Plus, que te trae un montón de asistentes, ayudas, detallitos de acabado, son 4.000 euros, pero yo creo que compensa poner ese paquete. Vamos a salir a ver cómo se comporta esto fuera. Pero bueno, la vida a bordo, yo creo que buena nota. Y un detalle, y es que lo veo mejor terminado en cuanto a ajustes, y la calidad de materiales es la misma, pero en cuanto a ajustes lo veo mejor terminado que un clase A. Está como un pasito por encima, y eso está bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se comporta esto en la calle. Este coche es muy agradable de conducir, es muy agradable el tacto de la dirección, la suavidad con la que se maneja la dirección, los pedales, digamos todo. Tiene cierto agrado made in Mercedes, la visibilidad es buena y además las cámaras que tienen muy buena definición. En ciudad lo aparcas bien, se maneja bien, bueno, vas alto, como todo lo sub, ahí no hay nada en particular, pero se aparca bien, se maniobra bien. Es cierto que el cambio, al ser de doble embrague, cuando quieres hacer maniobras cortitas de andar despacito, empezar a andar parado, o sea, lo que es una maniobra de aparcamiento es más brusco que un convertidor de par. Pero no lo veo muy distinto del de BMW o el que tiene el grupo Volkswagen, el DSG. En carretera, de nuevo, la palabra confort aparece. Y eso que con el paquete AMG baja la suspensión, la altura y endurece un poquito, pero yo no lo veo crítico. Vamos, en este lleva el extra de la suspensión de dureza variable, eso es cierto, pero en ningún momento lo veo incómodo. Si te pones a hacer curvas, pues responde con la dirección, va bien, es agradable, no pide correr. Este coche pide transportarte y no pide correr, pero con el agrado de, bueno, pues de llevar un coche que sabes que te va a responder con seguridad. Yo le doy una buena nota al comportamiento de este coche. ¿Qué es mejor, un Q3 o un X1? No, la diferencia no es tan grande como para decir que uno es mejor que otro, que uno es excesivamente mejor. Lo que sí que podemos ver es la prueba de la vuelta rápida, que es donde vamos a ver su seguridad. Vamos a ver si ahí hay alguna diferencia y algún matiz. Venga, pues paso directamente a la vuelta rápida. Bueno, a la prueba de seguridad. Climatizador apagado, SP desconectado, y vamos a ver la prueba de seguridad, a ver qué hace esto. Tercera, entra muy bien, pero muy bien el tren delantero, cambia solo de marcha. Bueno, ahí balancea un poco la carrocería, pero entra dentro de lo normal. El control de estabilidad, aunque está desconectado, no se desconecta del todo, ¿eh? Vamos allá. Aquí estoy a fondo sin problema, muy fácil de llevar este coche. La noto que balancea más que un X1. Frenar, frena muy bien, no tiene, o sea, el tacto es como un poco esponjoso, pero le notas que muerde bien. Lo que sí es que metes la dirección y le tienes que dar su tiempo para que gire, ya veréis. Mira, aquí freno, giro, nada, está asentado, totalmente asentado, tiende al subviraje antes de que se suelte la parte trasera.
A ver, aquí freno en apoyo, nada, ni se mueve, ni se mueve. A ver, es lento, subiendo de marcha. Tenemos aquí. Voy con el pie totalmente encima del acelerador. Pero, a ver, antes de acabar el tiempo, un coche muy fácil. 35-14. Un coche muy fácil, vamos a ver, esa facilidad se traduce en seguridad. Digamos que no te asusta nada de la parte trasera, pero nada, es que no ha hecho ningún amago de irse. Y es curioso porque siendo de los coches que más sujetos está de la parte trasera, sabes que cuando si tú un coche lo sujetas mucho atrás para decir no quiero que se mueva de atrás, al final lo que haces es que el tren delantero le cueste más entrar. Por eso los coches deportivos giran muy rápido de atrás, aunque sean tracción delantera o total o lo que sea, giran mucho más rápido de atrás cuando tú levantas el pie del acelerador para ayudarte a entrar en la curva y al final que tengas más tracción. En estos coches que tienen una filosofía más de, bueno, pues de que la gente no tenga problemas, tienden a sujetarlos de atrás. Pero además de que no te hace extraños, tampoco es excesivamente subvirador. Sí que noto que hay mucho flaneo, hay mucha deriva de neumático delantero. Pero claro, es que este neumático tampoco está pensado para esto, y este coche tampoco está pensado para hacer el animal. Pero desde el punto de vista de seguridad, yo creo que la nota es alta. La nota es alta. Lo que no consigo es ir cómodo en este asiento. Noto muy duro el mullido de aquí abajo. Pero bueno, pues otro paseo agradable. Entre esto y un X1, dejadme que me lo piense. Pues ya habéis visto, en carretera es un coche agradable, al final es un tópico, pero Mercedes, el tema del confort es una cosa que tiene dominada, y en este coche pues también, y el paquete este AMG no le ha afectado al confort. En la prueba de seguridad, que es la vuelta rápida, sí, pero nosotros en estos coches preferimos llamarlo prueba de seguridad. Al final una vuelta rápida es una prueba de seguridad. Nacho y yo ponemos los coches al límite, a un límite que vosotros no deberíais ponerlos en la carretera. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionan, cómo se desenvuelve, cómo funciona el control de estabilidad, cómo te ayuda. Entonces, para eso hacemos la vuelta rápida. Luego, sí, la vuelta tiene un tiempo, en este caso ha sido 35-14. Bueno, pues es un tiempo válido, perfectamente. Para que os hagáis una idea, yo probé este coche en 2020, hice 35-98, con el mismo neumático, el Continental, el Conti Contact 6. Hice 34-98 y ahora he hecho 35-1. O sea, he hecho el mismo tiempo, para que veáis un poco que uno en 2020 y otro en 2023, que veáis que al final esto es un laboratorio, y aunque parezca que sean días distintos, que siempre afecta un poquito el clima y tal, al final el resultado es el mismo coche, sale lo mismo, no es la misma unidad, obviamente. Pero el tiempo no me llama mucho la atención, hombre, el X1 34-1, justo un segundo más rápido, pues te indica que a lo mejor el X1 es un poquito más eficaz, un poco más rápido que un Tonale, más rápido que el Q3 TDI, que hice 35-9. Bueno, pues ¿sabe? El coche está ahí, hace un poco lo que hacen sus rivales. A lo mejor el X1 es un poquito más preciso, este es un poquito más confortable. ¿Qué es mejor? Es una cuestión de matices, porque viendo la diferencia de tiempo y teniendo tan reciente el X1 y habiendo conducido, es una cuestión de matices, por comportamiento, igual que por aceleraciones, no te digo que te compres uno u otro, por comportamiento tampoco, ni este, ni el Q3, ni un Tonale, no, realmente están todos ahí.
por comportamiento están todos ahí, y por seguridad, que es lo que hemos visto en la vuelta rápida. Luego al final del vídeo veréis todos los tiempos en la lista cuando acaba. Y veis normalmente el sonido del coche, bueno, aquí el sonido, pero bueno, lo veréis. Y ahora os voy a hablar del consumo, que el consumo es una cosa que sí que es importante en estos coches. Aquí ya sé que aquí ya puedes apostar más por un coche o por otro, aunque al final, entre un BMW, un Audi, un Alfa Romeo, hasta un Mazda, que sea, al final la parte estética, la parte económica casi influye más que el resto. Consumo. A ver, Ned, ¿qué has hecho, Ned? Hola, Olita, vecinito. Pues mira, Ned Flanders, en su prueba de consumo, se ha marcado en consumo de medio carretera 4,7. No está mal, un consumo muy bueno. 4,4 hizo el X1. Ojo, el X1, es que el X1 nos ha sorprendido el consumo que ha hecho. Y en ciudad 6,4 y el X1 hizo 5,9. Bueno, pues medio litro más que el X1. A ver, puede ser un tema de desarrollos de cambio, puede ser un tema de aerodinámica, no sé, porque también el X1 es un poco ladrillo. Bueno, el motor, al final, los motores de BMW ya sabéis cómo van, pero es que este motor va bien. Es que al final dices, bueno, en carretera, de 4,7 a 4,4, 3 décimas de litro. Mirad, yo este consumo tampoco lo considero determinante como para que te compres el BMW o te compres este. Me quedaría con este ha corrido un poquito más, bueno, pues me quedaría había corrido este más, ¿no? Nacho, había corrido... Ha sido más rápido, pues mira, el X1 ha sido más rápido, un segundo más rápido y ha gastado un poquito menos, lo que determina que al final el motor es mejor. El conjunto de motores es mejor, pero igual, estamos en unas diferencias muy pocas. En resumen, ¿qué es un buen coche? ¿Qué es un buen coche? Es un buen coche, es confortable, es agradable de llevar, es caro, porque al final, como te lo quieras equipar un poquito, es caro, pero es que ya sabes que es un Mercedes, y al final, bueno, pues eso hay gente que lo prefiere y se distingue de otros. Por eso, ya sabéis que estas cosas funcionan así, y llevan funcionando toda la vida y van a seguir funcionando así. Ya sabes que tú tienes un producto como un Tucson, como un Mazda CX-5, como tal, que son unos productazos, y que al final te llevan igual, pero no son un Mercedes, con todo lo que conlleva. Así que, bueno, pues nos ha gustado. Bueno, le ha gustado a Nacho, ¿verdad? Es que a Nacho es muy de sub, y muy de sub diésel tracción delantera. Mira, me voy a callar. Bueno, queridos amigos, acordaros, nuestra ropa, tenéis abajo los enlaces, ahora podréis ver toda la tabla de tiempos y revisad todos los enlaces y las cosas que os pongo en la descripción, que hay cosas muy interesantes, como el precio, fichas técnicas y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Adiós. Ya se ha despedido, ya puede terminar el vídeo tranquilamente.